La civilización está unida a los paisajes. Los paisajes ayudan a definir quiénes somos y dónde está nuestro hogar. Pero el arte paisajístico no siempre ha reflejado cómo es el mundo en realidad. Es a menudo una visión de cómo nos gustaría que fuese. Una fantasía de utopía y un respiro de un mundo que cambia rápidamente. Puede representar nuestros valores compartidos y a veces puede incluso permitir que echemos un vistazo a algo trascendente. Una de las mayores imágenes de arte paisajístico se hizo en California en la primavera de 1927. Un joven fotógrafo y experimentado escalador se había adentrado en el Parque Nevado Yosemite. Pero su caminata no salió como había planeado, y cuando la luz se estaba yendo, se quedó con solo 2 láminas de cristal. Presionado, hizo lo que muchos consideran una de las obras maestras estadounidenses y del mundo entero del arte paisajístico. Monolito, el rostro del Half Dome. Ansel Adams había capturado la gran montaña con una impresionante luz que cambiaría cómo los estadounidenses veían su país. Cuando Adams apareció en escena fue como una epifanía, fue como enamorarse. Pero lo más importante, no solo se convirtió en el fotógrafo de Yosemite, sino en su gran artista, el sumo sacerdote de su templo, de su piedra, de su luz y de su agua. Y lo que muestra en esos retablos de paisaje, porque eso es lo que seguramente eran, es una América irradiada de esplendor luminoso, más alto que un rascacielos, más importante que la corporación de negocios más poderosa. Y quiso que Yosemite fuera para todo el mundo. Esta es nuestra tierra. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. En la década de 1950, las fotografías de Ansel Adams se habían convertido en las imágenes icónicas del oeste americano. Pero sus paisajes fotográficos eran tan solo la última versión de una forma de arte nacida 1000 años antes, en China. En el siglo X, China estaba dividida en numerosos estados enfrentados que luchaban por hacerse con el dominio. Mientras los ejércitos en guerra arrasaban pueblos y aldeas, el orden se rompía en el campo. Así que no sorprende que este período destrozado por la guerra inspirase más tarde a los artistas para crear paisajes de paz. Y cuando la dinastía Song finalmente restableció el orden en el 960, los artistas recurrieron a esta nueva forma de arte para reivindicar sus valores. Estoy observando una obra que da fe de un profundo cambio en la sensibilidad humana, porque fue en la China de la dinastía Song donde por primera vez
Una pintura paisajística con tinta y pincel se convirtió en el símbolo verdadero y absoluto de lo que era la civilización, tanto para los que lo practicaban como para los que poseían estos valiosos pergaminos. Este cuadro, un templo solitario entre cumbres despejadas, data de esa época. Se atribuye a uno de los primeros grandes maestros del paisajismo, Li Cheng. La pintura paisajística en China empezó a desarrollarse en el siglo XI después de Cristo. Antes había, por supuesto, elementos de paisaje en las pinturas, pero no eran el tema principal de la obra, por así decirlo. Y creo que la razón tuvo mucho que ver con lo filosófico. En manos de Li Cheng, el arte paisajístico no se convirtió en una simple representación de la naturaleza, sino en una especie de ideología oficial que promovía el orden. Es un pintor brillante a la hora de representar la actividad humana, desde un hombre en burro hasta gente comiendo, pasando por los dumplings que se preparan en la cocina de atrás. Este es nuestro mundo. Este es el lugar que habitamos. Pero lo que convierte la pintura de Li Cheng en una obra maestra es que literalmente está por encima de la propaganda real. A medida que nuestro ojo asciende a través de la pintura, nuestro acercamiento a ella también asciende a un orden superior. Li Cheng ha cambiado la intensidad de la tinta. Es más ligero, más fino, más etéreo. Sugiere una distancia profunda. La profundidad de nuestra percepción es igual a la profundidad física. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia superficial? ¿Qué es lo que realmente mueve el universo? Y sobre todo, ¿cómo nos aporta armonía ese diálogo entre el agua que fluye y la cara inflexible de esa roca erosionada? ¿Y cómo nos aporta lo que todo el mundo quería en China? Felicidad y paz. La pintura de Li Cheng presenta el universo como un armonioso agujero en el que todo y todos, por muy humildes que sean, tienen su papel. La creencia fundamental que tienen los chinos es la energía de la naturaleza en la forma de lo que llamamos chi. Esta energía invisible que circula en el mundo da origen y forma a todos los seres. La naturaleza se expresa en el cielo, sobre nosotros, también en la tierra, y se manifiesta en las montañas y los bosques. Por eso, la naturaleza siempre ha sido de gran importancia en la vida china. Hacia finales del siglo XI, la pintura paisajística había echado raíces profundas en la China de la dinastía Song. Se crearon academias de pintura y se escribieron libros sobre la filosofía y la práctica del arte del paisaje. Ser chino significaba ser civilizado. Y ser civilizado significaba pintar. Mientras Europa estaba sumida en sus años oscuros y la civilización maya se derrumbaba en América Central, los chinos comerciaban con papel moneda y usaban la pólvora. Incluso se exigía que los burócratas chinos mostraran talento artístico y debían aprobar un examen de caligrafía antes de poder servir en el gobierno. De ahí surgió otro tipo de pintura paisajística más íntima. Se denominaba handscrolls. Colin, aquí tenemos un handscroll o pergamino chino. Háblanos de este en particular y... Este es uno de nuestros mayores tesoros e ilustra uno de los poemas más famosos de la cultura china, de la historia china. Fue compuesta por el poeta Su Shi, o a veces conocido como Xu Dongbo.
Un retrato exquisito, y aquí está nuestro héroe. Cuéntanos algo sobre Xuxi. Era un hombre del Renacimiento y en realidad era muy buen cocinero, era chef e inventó varios platos. Sí. Tiene en la mano el pescado y el vino, la cena que van a tener en el acantilado rojo. Estos pergaminos están pensados para ser contemplados íntimamente en un lugar privado, con unos pocos amigos. El pergamino solo se abre la distancia entre las dos manos. Se desenrolla primero un lado y luego se desenrolla el otro, y al hacerlo así se viaja a través del tiempo y el espacio. Esto es lo que yo me atrevo a llamar la experiencia cinematográfica. Es como si estuvieras viendo una película. El pintor es un artista llamado Xiao Shongshan. Esta es la única pintura que se conoce de él. Los detalles de ese árbol son hermosos y se sugieren de una manera tan delicada e íntima. Follaje erizado y puntiagudo. Y aquí están cruzando el Yangtze. Y las olas del Yangtze, las ondas, están hechas delicadamente. La pintura paisajística había marcado el auge de China como una de las grandes civilizaciones del mundo. Pero a partir de mediados de la década de 1960, los artistas comenzaron a reflejar la caída del país en el caos. La revolución cultural sumió a China en el caos, cuando Mao Zedong soltó a sus jóvenes guardias rojos. Su misión, reinventar China. Más de 500.000 de personas murieron y varios millones más fueron encarceladas por ser intelectuales. Uno de ellos fue el artista Mu Xin. Era un objetivo evidente, hijo de una antigua familia de artistas eruditos, un estudiante de pintura occidental decadente en el Instituto de Bellas Artes de Shanghái. Mu Xin fue sometido a prisión incomunicada, trabajos forzados y más tarde a arresto domiciliario. Pero el papel que le suministraban para hacer confesiones semanales se convirtió en el medio de su liberación. En arresto domiciliario por crímenes indeterminados contra la revolución cultural, Mu Xin se escapó de su encierro haciendo visibles, pero en el más absoluto secreto, los paisajes que imaginaba en su mente. La memoria del arte de China, sus cumbres y sus valles, la cultura que había dado al mundo el verdadero arte del paisaje 1000 años antes. Mientras todo se desmoronaba, él estaba decidido a que el arte, juzgado como un crimen reaccionario, debía sobrevivir. Eso era todo lo que importaba, y él mismo fue el superviviente. Al final fue liberado y se estableció en Nueva York antes de regresar a su tierra natal en los últimos años de su vida. Hoy en día Mu Xin es recordado en China como un héroe y hay un museo construido en su honor. Muestra su trabajo para conservar un valioso arte en una época de locura. Más al oeste del mundo islámico, los paisajes también se representaban de una manera idealizada. Pero aquí, lo que se reflejaba era el dominio de la naturaleza. Como un refugio protegido del calor y el polvo del día, los fieles planeaban y construían paraísos celestiales en la tierra. La noción del cielo como jardín tiene mucha fuerza en el Islam. El Corán habla específicamente del cielo como un jardín en la ladera de una colina con pabellones en los que la gente puede sentarse, lleno de árboles frutales y flores. El Corán habla en realidad de un cielo con agua fluyendo por debajo de él. Esos jardines islámicos se denominaban en persa Pair Daeza, que significa jardín cerrado,
y que es el origen de la palabra paraíso. Aparte de construir sus propios jardines, los gobernantes musulmanes, al igual que los mongoles, construyeron palacios y pabellones decorados con imágenes de árboles, colinas y exuberante vegetación. Pero el paisaje encontró su expresión más rica y elegante en un arte aún más antiguo. El diseño de jardines fue algo muy practicado y desarrollado por los persas y por los mogoles en el norte de la India, entre otros. Y luego empiezan a verse esos jardines en las alfombras, por ejemplo, para introducir ese tipo de imaginería natural en las artes decorativas. Se cree que el tejido de alfombras se originó en Asia Central hace más de 2000 años. Pero fue la cultura islámica la que lo convirtió en un arte. El sector de las alfombras pertenecía al mundo islámico, y en estas alfombras aparecían principalmente jardines y flores. No se puede decir que es algo para cubrir el suelo, esto es arte sobre el suelo, y arte que se puede usar en la vida cotidiana. Se puede dormir sobre él, andar sobre él, sentarse sobre él. Se podría decir que es una combinación de arte y artesanía. Se tejían alfombras y las había por todas partes. Desde las tiendas de los nómadas beduinos hasta la corte del Shah de Persia. Estas alfombras ofrecían tanto una decoración lujosa como protección contra el frío de la noche del desierto. En la cultura islámica, las alfombras no solo hacían la vida más cómoda, sino que se convirtieron en un símbolo de civilización. Los tejedores de alfombras son diseñadores de alfombras. Hacen sus propios diseños. Tienen su propia manera de expresarse. Pueden tardar 2 meses o 2 años. Es fácil de imaginar el esfuerzo, las sensaciones y la conexión que hay con cada alfombra. Cada alfombra tiene su propia historia. Nuestro deber, lo que sentimos y queremos, es que este patrimonio artístico pase de generación en generación. Muchas tradiciones islámicas han desaprobado durante mucho tiempo la representación de seres humanos en el arte. Los fabricantes de alfombras han creado paisajes de colores brillantes y diseños complejos. Incluso hoy en día se nota la marca de las diferentes tribus y grupos étnicos en el uso de diferentes tintes y estilos de estampados. En la cultura islámica, el estampado es importante porque es una manera de expresarse, ya que no se nos permite hacer ciertas cosas. No se nos permite dibujar a personas. Hay estampados de agua, del cielo, de flores, plantas y formas diferentes. Se siente, transmite un mensaje. Siempre hay un pequeño ojo a modo de protección o un mensaje para decir gracias. Y en algunos bordados he encontrado la cabeza de un pájaro. Pero solo la cabeza, no todo el pájaro. Se ve perfectamente que el estampado tiene un significado. Es como un cuadro. Cuando un artesano hace un patrón, no hace otro igual. Es la inspiración de ese momento, cómo se sienten en ese momento. Pero la vida es también un patrón. A veces nos olvidamos, pero ahí está.
La época dorada de la alfombra islámica llegó en el siglo XVII, cuando las alfombras adornadas con una rica mezcla de estampados y motivos, incluso animales, se convirtieron en paraísos naturales portátiles. Y al igual que las montañas de la pintura paisajística china, estas imágenes no tenían la intención de reflejar la naturaleza, sino de reflejar lo que más valoramos en ella. Evidentemente, una alfombra no es una fotografía que represente con precisión lo que hay en la naturaleza. Es un símbolo de lo que creemos que es lo mejor de la naturaleza. Del mismo modo, tampoco tiene que considerarse un mapa del cielo o de la vida después de la muerte, del otro mundo, sino una idea simbólica de lo que más nos gustaría del cielo. Aunque tanto el Islam como el cristianismo creen en Adán y Eva y en el jardín del Edén, muchos cristianos miraban con recelo a los jardines. Después de todo, fue en el Edén donde Adán y Eva mordieron la manzana y cometieron el pecado original. Pero el humanismo renacentista adoptó una actitud diferente ante la serpiente de la tentación. Esta es la Villa Bárbaro. Fue construida para ser la combinación perfecta entre casa de campo, biblioteca, galería de arte y sala artística. Un lugar donde los ideales renacentistas de cultura y sofisticación podían encontrarse con los placeres terrenales del campo. Un edificio de armonía, elegancia y placer, donde siempre era verano. Leonardo da Vinci escribió algo fascinante. Dijo, uno de los valores de la pintura es que puede mostrar la belleza de la naturaleza y tu amor a la naturaleza en pleno invierno. Cuando estás encerrado y atrapado dentro, cuando no estás al aire libre, pero puedes recordar cómo eran las praderas y los hermosos picnics del verano anterior mirando una pintura. Ahora bien, si lo extrapolas a una especie de teoría del arte del paisaje, se podría decir que la gente expresa el deseo de escapar al paisaje creando mundos escapistas. El hombre que hizo este palacio del placer en el campo fue Daniele Barbaro, un estadista veneciano. Instruido en astronomía, óptica, música y matemáticas, junto con su amigo, el arquitecto Andrea Palladio, Daniele pasó un tiempo en Roma estudiando la arquitectura y el arte de la antigüedad clásica. En 1549 heredó una casa de campo y los dos comenzaron un proyecto de 12 años para transformarla en una casa de ensueño renacentista. Y para pintarla, llamaron a uno de los grandes artistas de Italia, Paolo Veronese. Lo que hace a esta villa tan especial es su carácter juguetón. Daniele Barbaro es un intelectual de gran importancia y también lo es a su manera Andrea Palladio. Leen todos los libros de texto sobre óptica y perspectiva y de hecho escriben también algunos. Y Daniele traduce la gran obra clásica sobre arquitectura. Y de toda esta obsesión por los intervalos musicales, la armonía y las matemáticas, surge casi una especie de aproximación algorítmica a la casa perfecta. Veronese traduce toda esa pintura en algo alegre, los planetas y los dioses jugueteando en el techo. Y sí, eso es lo que tenemos. Tenemos una misteriosa mujer blanca en el centro. Tenemos a los dioses de la abundancia y la vida familiar. Y todo se hace con un brillante ocio recatado. Hay una arquitectura falsa y una arquitectura real. Y piensas, sí, es toda una tesis. Y de repente ves un loro.
Y se ve inicialmente a una mujer vestida con alta costura del siglo XVI, una especie de vestido campestre de fin de semana, y junto a ella una mujer con una cara de obrera oprimida, dura y curtida. Y entonces piensas, un momento, estas mujeres no pegan con los dioses. Algo extraordinario está pasando aquí. Tenemos una mezcla de inmortales y mortales, de realidad y de ilusión. Y eso se sucede en todo lo que vemos en la villa. Ventanas reales y ventanas falsas. La villa se convierte en una especie de casa de diversión espectacularmente burlona. Villalbárbaro adoptó la idea medieval de que el jardín es un lugar de pecado y lo puso patas arriba, transformando el paisaje en un lugar de ingenio intelectual y sabiduría. Y lo que hace que Villalbárbaro sea tan única para la época no es el grupo de dioses de los techos, sino los mortales, familia y amigos de los bárbaros que fueron introducidos en el paisaje mitificado. Más allá de los inmaculados prados de la villa, la mitad del siglo XVI fue una época de plagas y disturbios, malas cosechas y violentas revueltas campesinas. En realidad, los paisajes de ensueño y las bromas visuales de Villalbárbaro fueron una fantasía para escapar de la realidad. Para que el arte paisajístico refleje de verdad la vida de la gente corriente, tendría que dar la espalda a las fantasías idílicas de los aristócratas autocomplacientes. Más al norte, se estaba desarrollando un tipo diferente de construcción, y en los oscuros e interminables bosques de Alemania ayudaría a plantar las semillas de una nación. Creo que el arte paisajístico está estrechamente ligado al nacimiento de la conciencia nacional, simplemente porque los países, por naturaleza, están en diferentes lugares geográficos. Tienen una geografía distinta, son diferentes. El arte otorga encarnación física a ese sentido de pertenencia a un lugar. Cuando los artistas alemanes descubren el Renacimiento y sus técnicas, empiezan a representar un mundo totalmente diferente. Albrecht Alldorfer había pasado la mayor parte de su carrera pintando escenas religiosas. Pero poco a poco, el sotobosque comenzó a imponerse hasta que Alldorfer hizo de la naturaleza su tema principal. Puede parecer un poco exagerado describir esta pequeña obra superficial e incompleta como algo que haya supuesto una revolución en el arte. Pero es exactamente eso, porque se trata de una de las primeras pinturas de paisaje en las que la naturaleza es la historia principal. Está pintado con una especie de sensación de inmediatez, como si alguien lo hubiera pintado apresuradamente. Va directamente de la cabeza del artista a su mano. Alldorfer pintaba en un momento en el que Alemania estaba dividida en docenas de principados. Muchos de ellos estaban en guerra entre sí, a medida que el conflicto entre católicos y protestantes se iba recrudeciendo. Pero al mismo tiempo, había una creciente sensación entre muchas personas germanoparlantes de que tenían una historia y una identidad compartidas. Alldorfer está en una posición complicada. Vivía en una ciudad católica al comienzo de lo que se convirtió en la Reforma Protestante. Una reforma que no solo afecta a Alldorfer como católico y organizador de ceremonias católicas, sino también porque la reforma supone un ataque a la pintura y a la idolatría. Con este cuadro, esquiva claramente todo el brutal y amargo conflicto religioso partidista, insinuando sutilmente algo religioso. ¿No recuerda este tronco el cuerpo retorcido de Cristo en la cruz, con sus brazos extendidos clavados en la madera? Es en realidad una pintura religiosa disfrazada.
Es una pintura paisajística, pero de un paisaje con inspiración, y Alderfer tiene la sensación, el instinto de que va a haber una demanda de esto. Esto es portátil. No está atrapado en una iglesia como un retablo, no está atrapado en una pared como un fresco. Puedes tenerlo y llevarlo contigo. Nace un nuevo tipo de arte, y Alderfer lo sabe muy bien. A principios del siglo XVI se produjo una revolución en la tecnología de impresión, y Alderfer fue uno de los primeros en adoptarla. Los grabados producidos en masa y los grabados en madera estaban a punto de ampliar enormemente el público del arte, un arte que compartían tanto católicos como protestantes. El arte de Alderfer intentaba unir un país dividido a través del poder del paisaje. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania volvió a estar dividida, una división simbolizada por el Muro de Berlín. Una de las obras de arte más relevantes de finales del siglo XX es el Muro de Berlín. Si lo pensamos, era un muro construido sobre lo que una vez fue una ciudad unificada que intentaba dividirla. ¿Y qué le hizo la gente al muro? Lo convirtieron en una obra de arte público. Fueron con sus botes de pintura en aerosol y lo cubrieron con todo tipo de imágenes y eslóganes. Y era un lienzo vivo en constante evolución para la expresión política y estética. Fue construido para dividir a la gente y en su lugar se convierte en un lugar de diálogo y de expresión artística. Otro artista que trabajaba a la sombra de su patria cada vez más dividida fue el maestro flamenco Pieter Bruegel. En lugar de dividir a la gente de los Países Bajos en protestantes y católicos, los paisajes de Bruegel buscaban la unidad de la condición humana. Un hombre muy viajado había hecho un largo viaje por los Alpes hasta Italia, dibujando conforme iba avanzando. En este cuadro, Los cazadores en la nieve, Bruegel combina una imagen de los Alpes con un pueblo flamenco para crear un paisaje compuesto. Es una imagen utilizada en innumerables tarjetas de Navidad, pero si lo observamos más de cerca, no es ni mucho menos una imagen que refleje la alegría navideña. Estos cazadores llevan poca recompensa a su esfuerzo. Un zorro flaco colgando de sus palos. Y sus perros, luchando por sacar las patas de la densa nieve, sienten el cansancio tanto como sus amos. Bruegel pintó estas obras maestras concisas y visualmente inagotables después del invierno flamenco más largo, sombrío y frío que se recuerda. Y pensemos por un momento en la forma en que Bruegel nos hace mirar estos cuadros. Por un lado, por supuesto, son una invitación a la riqueza de detalles. Donde quiera que vayan nuestros ojos, vemos los numerosos detalles de trabajo y juego. Los patinadores se deslizan sobre el hielo. Nuestra mirada viaja desde un tipo de paisaje, un pueblo recogido en la colina, a otro completamente diferente. Una montaña helada o un estuario arrojado al mar abierto por una tormenta. Pero también hay momentos en los que la fuerza compositiva que exhibe Bruegel hace que todo converja en una gran visión universal. Nos hace parar, nos hace tener un momento de contemplación. Y si tenemos mucha suerte, como estas maravillosas pinturas, todo parece cobrar sentido. Toda la condición humana y nuestro lugar especial dentro de ella. Pero los esfuerzos de Bruegel por destacar los lazos que unen no pudieron contener la marea de la guerra.
En 1569, su ciudad natal, Amberes, cayó en manos del ejército católico español y llegó la Inquisición. Los Países Bajos se dividieron en dos. El norte protestante se alzó en armas y después de una guerra que duró varias generaciones, nació la República Holandesa. En la Holanda del siglo XVII, el arte paisajístico siguió centrándose en la construcción de una identidad nacional. El paisaje no se reclamaba, sino que se recuperaba al mar. La razón por la que los holandeses se sintieron tan sentimentalmente comprometidos con este paisaje fue porque habían sido los responsables de sacarle tanto partido. Hay un viejo dicho: Dios hizo el mundo, pero los holandeses hicieron Holanda. Y justo en el momento en que reinventan la pintura de paisajes, esto es literalmente así. Esta era una zona llamada el Beemster. Más de 80.000 hectáreas de lo que había sido el mar epicontinental de Zuiderzee fueron convertidas en este vasto pastizal entre 1607 y 1612, mientras los holandeses estaban en guerra. Se recuperó con la ayuda de 43 molinos de viento que bombeaban el agua. Fue un proyecto extraordinario. 80.000 hectáreas se convirtieron en un espectacular pastizal que a su vez podía alimentar a las ciudades en crecimiento. No era solo topografía, no era solo tierra, era su tierra natal, era su patria. Eran los Países Bajos, que en neerlandés es Nederland. A medida que la República Holandesa prosperaba, también lo hacían sus pinturas. Y en este famoso cuadro, Jacob van Ruysdael transforma el gran emblema de Holanda en un héroe por derecho propio. El gran regalo de Ruysdael fue representar algo hogareño y familiar. Y no hay nada más hogareño que un molino de viento. Y lo exalta de tal manera que lo convierte en algo épico, heroico, casi espiritualmente importante para todos los que lo contemplan. Ruysdael fue básicamente un dramaturgo del paisaje, y esto es teatro de calidad. Hay profundas sombras que cuelgan sobre el paisaje. Estas mujeres, con sus sombreros que cubren la cara, se apresuran para volver a casa. Y si pensamos en la fecha, esta pintura fue realizada en 1670. Fue una época de tensión y nerviosismo de los holandeses al sentirse solos en Europa. Pensaban con razón que las grandes potencias envidiosas de su progreso en el mundo estaban conspirando en su contra. Y de hecho así era. 2 años después de que se pintara este cuadro, la República Holandesa estaba atrapada entre dos frentes hostiles, entre Inglaterra y Francia. Las aspas del molino, no sin querer, forman la cruz del Redentor. Con el arte holandés se disfraza la devoción religiosa. Y si nos fijamos en el cielo, vemos que hay un claro, que es un eco visual de esa cruz, y la luz de la providencia que brilla para salvar a los holandeses en su momento de peligro. Y los holandeses recuerdan un viejo dicho que dice: al igual que el molino de viento necesita el viento para mover sus aspas, el hombre necesita el aliento de Dios para actuar. La moraleja es que no hay que olvidar la palabra de Dios, porque los holandeses tienen un pacto con Dios. Son su pueblo moderno y elegido. Recuerda eso cuando mires el molino. Al igual que los chinos mucho antes que ellos, los artistas europeos como Aldorfer y van Ruysdael habían hecho algo irreversible. Este impulso fue adoptado por británicos como John Constable. Combinan la curiosidad científica con una visión cada vez más crítica de su sociedad industrial en rápido desarrollo.
un movimiento que llegó a ser conocido como romanticismo. La pintura paisajística se desarrolló sobre todo en Gran Bretaña, en un momento en el que la propia tierra estaba cambiando mucho debido a la industrialización. Así que cuando los artistas pintan paisajes en plena era de industrialización, están haciendo una declaración de intenciones sobre lo bucólico, lo pastoral y lo inmaculado, en relación con los nuevos tipos de espacios que se están construyendo, que son urbanos e industriales y están atestados y sucios. El contemporáneo de Constable, J.M.W. Turner, tomó estos ambientes naturales detallados y los usó para escenificar luchas épicas alegóricas. Para él, el paisaje se convierte en una metáfora para mostrar a la civilización europea asolada por las conquistas de Napoleón. Un lugar donde los individuos se muestran a merced de grandes fuerzas arrolladoras. Se decía que esas imágenes, que infundían un sentimiento de asombro y terror, evocaban una cualidad denominada lo sublime. Las cualidades sublimes pueden ser cualquier cosa o cualquier experiencia, pero en la pintura paisajística son las cosas de la naturaleza que inducen miedo, temor, emoción. Pero en aquella época, a una sociedad cada vez más urbana, le gusta este tipo de emoción, igual que nos gustan las películas de terror. El sentido sublime de Turner, que mostraba fuerzas titánicas conformando el destino del hombre, acabó por cruzar el Atlántico con otros pintores nacidos en Inglaterra, entre ellos Thomas Cole. Hasta ese momento, en la pintura paisajística americana, nadie había pintado la América salvaje. Y Cole tenía el lenguaje pictórico para pintar lo salvaje. No poseía la técnica más sofisticada del mundo, pero se podría decir que su estilo tenía cierta tosquedad estudiada que encajaba con los atributos sublimes que imponía en algunos de estos cuadros. Los troncos de los árboles en primer plano eran un ardid, pero con ellos se aumentaba la sensación de naturaleza salvaje. El éxito desbocado de la obra de Cole inspiró a una escuela de artistas conocida como la Escuela del Río Hudson. Su protegido, Edwin George, buscó lo sublime americano en representaciones épicas de las grandes maravillas naturales del continente. Hubo algunas características concretas que marcaron el enfoque americano del paisaje. Una de ellas fue el sentimiento de inferioridad y de rivalidad con Europa. Los americanos en el siglo XVIII y principios del XIX eran los primos pobres. Estaban muy lejos de un mundo europeo y se les había enseñado que Roma era el centro de todo el arte, que los mejores paisajes, las montañas más altas, etc., se encontraban en Suiza. Y ahí estaban los americanos, a las puertas de su propio gran continente, cuyo territorio hacia el oeste están empezando a recorrer tratando de decir: oye, que nosotros también tenemos montañas muy altas y tenemos animales muy grandes que podemos homenajear en los mismos términos que vosotros, pero con nuestros personajes. Y creo que fue por esa sensación de inferioridad que nació una especie de orgullo por el paisaje americano. La Escuela del Río Hudson, así como otros artistas que fueron más hacia el oeste, fueron pioneros en una técnica llamada luminismo. Se utilizaban efectos de luz y pinceladas ocultas para crear cuadros que se consideraban tan abrumadoramente detallados que algunas personas utilizaban binoculares de ópera para admirar estas obras. Aunque pocos artistas lo admitirían abiertamente en su momento, este detalle se debió en gran medida a la fotografía temprana. Y fue este deseo por capturar la majestuosidad de la naturaleza lo que hizo que, a continuación, se pasara a la fotografía. Y a un lugar
que nos lleva de vuelta a donde empezó nuestra historia, Yosemite. A partir de la década de 1920, Ansel Adams fue pionero en un enfoque que insistía en que la fotografía no era simplemente un proceso mecánico, sino un verdadero arte. Su método consistía en ir hacia atrás a partir de la imagen que había visualizado y anticipar el momento en que la luz y el objeto podían verse en su momento de mayor luminosidad, y luego, con solo apretar el botón, materializar esa visión. En 1960, el año en que John Fitzgerald Kennedy llegó a la presidencia, Adams publicó un libro, Esta es la Tierra Americana, que fue un bestseller inmediatamente. Las fotografías de Adams se volvieron cada vez más aleccionadoras, pero esas lecciones visuales eran radiantes, místicas, eufóricas. Eran declaraciones apasionadas sobre cómo la humanidad podría redimirse a través del encuentro con la naturaleza. Se convirtió en una especie de patriarca del ecologismo y de vez en cuando dejaba la cámara e incluso se alejaba de su amado Yosemite para tratar de convencer a tal o cual presidente de su punto de vista. Pero en todo momento se mantuvo firme en su creencia de que su trabajo en la vida era dar forma visual a ese suave cordón que une el destino del hombre con el destino de la Tierra. Para algunos, fue el momento en el que el fotógrafo se convirtió en profeta. En 1977, cuando se lanzaron las sondas espaciales Voyager con un disco de oro que contenía sonidos e imágenes de la Tierra y sus habitantes, las fotos de Adams estaban entre ellas. Ansel Adams fue una figura muy importante para mí. De hecho, llevó el movimiento ecologista a la conciencia de todos. Lo hizo con imágenes icónicas, hermosas y románticas del oeste americano. Y en ese momento histórico, en esa época, eso es exactamente lo que necesitábamos. Y creo que hoy sigue siendo muy importante que lo hiciera. Richard Misrach está considerado uno de los principales paisajistas contemporáneos de Estados Unidos. Mi generación, sin embargo, quería llevar el diálogo un poco más lejos y decir, vale, ya sabemos qué aspecto tiene la naturaleza salvaje, es fantástico, pero eso ya no es lo que tenemos. Adoramos nuestros parques naturales, los estamos llenando de turistas, de aparcamientos y de campings, y esa noción de naturaleza virgen ya no existe. Así que a mi generación le tocó echar un vistazo y decir, bien, esto es lo que realmente está pasando, eso es lo que había que mirar. Misrach elige los temas y los paisajes que la humanidad ha ignorado, que ha abandonado o maltratado. Aparcamientos en lugar de postales. El Katrina en vez de Catskills. A lo largo de los años he hecho una serie de lo que yo llamo cantos o capítulos, si lo prefieres, sobre cosas como aterrizajes de transbordadores espaciales, enclaves de pruebas nucleares, campos de bombardeo, incendios provocados por el hombre, inundaciones provocadas por el hombre. Todas mis fotografías muestran ese choque entre la naturaleza y el mundo civilizado. Aunque conserva una formalidad de estilo, Misrach apuesta por la innovación tecnológica y sobre todo por el color. En la época de Ansel, el color se consideraba un choque. La fotografía en color de entonces no tenía matices y sutilezas que coincidieran con el mundo real. Así que, en cierto modo, al recurrir al blanco y negro, se podía crear una bonita gama de tonalidades indeterminadas, pero que en aquel entonces se consideraba realismo. Y ahora, con materiales de color mucho más sofisticados, podemos fotografiar el mundo con muchos matices, y el blanco y negro ahora parece muy abstracto y ya no es realista. Al igual que la escuela del río Hudson y Ansel Adams antes que él, el uso que Misrach hace del realismo y de la medida forma parte de la búsqueda de lo que se ha denominado lo más sublime.
Una de las cosas más interesantes para mí ha sido trabajar en el desierto americano. En este tipo de experiencia existencial, soy muy consciente de mi propia presencia en la Tierra. Es casi como si estuviera flotando sobre el planeta, mirando hacia abajo y viendo una pequeña figura que soy yo. El desierto especialmente, ese gran espacio de calor y luz, es para mí tremendamente satisfactorio. Y es algo heredado en todo mi trabajo. A veces se denomina lo sublime cósmico, y uno de los primeros ejemplos del planeta convertido en paisaje fue fotografiado en diciembre de 1972 desde la nave espacial Apolo. Se llama la Canica Azul. «13 años y 6.500 millones de kilómetros después de que el Voyager llevara las fotografías de Ansel Adams a lo desconocido, se capturó una imagen sublime de nuestra Tierra. En los límites de nuestro sistema solar, se tomó esta imagen a petición del astrónomo Carl Sagan. Parece mayor que un punto, pero en realidad es más pequeño que un píxel. Hay una sola foto de este tamaño. En esta foto en color se puede ver que es ligeramente azul. Y aquí es donde vivimos, en este punto azul. Se le conoció como el punto azul pálido. Hoy en día tenemos una visión completamente nueva de lo que el arte paisajístico puede llegar a ser. Algunos de los paisajes más increíbles del siglo XXI son fotografiados en el espacio, y es una visión del cosmos que Turner o los paisajistas del río Hudson habrían reconocido. Y de hecho, los científicos de la NASA han tenido que reunir mucha información digital para crear bellas imágenes en color. Cuando crean esas imágenes están influenciadas por el arte, pero se puede argumentar, y de hecho se ha argumentado, que cuando los científicos de la NASA crean estas maravillosas imágenes de nebulosas, deslumbrantes nubes de humo brillante en las profundidades del espacio, están influenciados por el romanticismo, están influenciados por la escuela del río Hudson y, por tanto, lo sublime cósmico es algo que está vivo en el arte actual. Podría ser un recuerdo de lo que Ansel Adams quiso decir cuando escribió: «Todos nos movemos en los márgenes de la eternidad, y a veces conseguimos vistas a través del tejido de la ilusión».